las pibas! ¡Vamos las pibas! Hola, Michi, ya arrancaban. Se supone que este es un vivo serio. No va a pasar. Disclaimer, amichas. Presten atención. Soy Agustina Calleja, soy psicóloga, recibida en la UBA. Entonces tiene un marco de que sé de lo que estoy hablando, por supuesto, pero la idea de acá es que ninguna se lleve ni un diagnóstico, ni esto porque la escuché a Agus o a Fui a hablar de esto, tengo esto. No, o sea, cualquier cosa que haga ruido o que resuene la información que demos hoy, invito a que sea consultada en un espacio terapéutico propio. Todo empezó porque Agus me contó en una charla de amichas de qué se había tratado su tesis y yo quedé un poco flasheada con eso y ella me empezó a tirar un poquito de datita de eso y lo charlamos y a mí me pareció lindo trasladar esa conversación de amigas a todas nosotras y que no quede en la intimidad Agus Fiamma, digamos. Uh-huh. Por ahí para algunas va a ser muy obvio, pero créanme que para otras no. Entonces ayúdenme también las que les resulte un poco obvio lo que estoy diciendo. Nada se resuelve en un vivo de YouTube, ni de Twitch, ni nada en una red social puedo entender qué me pasa, quién soy, totalmente. Ni mucho menos saber qué hacer al respecto, totalmente. Como eso me parece que es re importante decirlo, porque siento que las redes sociales llegaron con tanta fuerza para cosas re positivas, pero también para cosas negativas, porque viste que uno, no sé, ves un TikTok y decís, ay, tengo esto, no, o sea, como miedo, ¿viste? Vi que muchas preguntaban de qué van a hablar, tengo ansiedad, no sé qué están diciendo. Vamos a hablar de trastornos de la conducta alimentaria. Yo mi tesis la hice específicamente sobre la anorexia y lo llevé más para un lado sociológico que tiene que ver con cómo el sistema capitalista, que es el sistema en el que vivimos todos hoy, muchas veces afecta y predispone, medio como que abre la puerta a que se proliferen un montón de patologías. Yo me centré en la anorexia, toqué un poco otros de los trastornos alimenticios, pero la realidad es que también el sistema capitalista hace que, no sé, las adicciones también son como el tema de nuestra realidad. Esto significa, hermanas, que nos vamos a meter en una. Sí. Pero bueno, empezamos. Empecemos. Bien. Empecemos creo que por lo básico. Lo básico. Esto también quiero contar, que me sorprendió hace un ratito que yo subí la historia poniendo vamos a hacer un vivo sobre TCA y me sorprendió la cantidad de pipis que me preguntaron qué es. Yo lo di por sentado, ahí ves mala mía, de dar por sentado que todos, que si decimos TCA todas entendemos de lo que estamos hablando. Sí. Y me di cuenta que no. Si yo te digo TCA, ¿qué es? Bueno, primero eso, creo que es importante que digamos que la sigla TCA es Trastornos de la Conducta Alimentaria. Existe algo que se llama el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, más conocido como el DSM en sus siglas, que engloba todos los tipos de trastornos mentales que hay. Entonces, los trastornos de la conducta alimentaria engloban, vale la redundancia, todos los trastornos que tienen que ver con conductas que tienen que ver con la alimentación, que se salen de los parámetros normales, y hago comillas porque que es la normalidad, pero como dentro de lo que es esperable. Esto estamos hablando 100% de salud mental, ¿no? No hay un trastorno de la conducta alimentaria que no tenga que ver con un tema de salud mental. Es un tema de salud mental per se. Sí. Ok, o sea, siempre va a ser una cuestión psicológica, ¿está bien que lo diga? Sí, o sea, siempre la realidad es que... No es biológico, no es genético, no. Ok. No hay una raíz biológica únicamente. Claro. Sí tiene, por supuesto, efectos en el cuerpo físico, en todo esto, pero no es que uno, por algo físico, pasa a tener una anorexia, ponele. No, o sea, en realidad la raíz siempre es psicológica. Entonces, volviendo, TCA, trastorno de la conducta alimentaria. Sí. ¿Cuáles son? Digo, el más, se me viene anorexia a la cabeza. Está dentro de los TCA, la anorexia. Exactamente. Pero hay más. Hay muchos más. Yo, o sea, le decía a Fia como me voy a abocar de hablar de 3 que son como los más frecuentes que se encuentran en la clínica, pero hay muchos. Uno de ellos, por ejemplo, es el trastorno de la conducta alimentaria que se llama PICA, que... Nunca lo escuché en la vida. Por ahí lo debes saber. Vos veías Home and Health. Acá es la parte donde se pone en modo informal, chicas. Bueno, las que veían Home and Health, díganme en el chat que había como estos programas que te contaban de gente que comía cosas extrañas, tipo papel higiénico o tiza o ladrillo. Bueno, eso es la PICA, que es un trastorno de la conducta alimentaria donde uno tiene una fijación por comer un objeto o lo que sea, que en realidad no es un alimento, pero que uno lo come compulsivamente y no puede no comerlo. ¿Y tienen uno? O sea, ¿la fijación es con un objeto o cualquier tipo de día? Suele ser con come? uno. Entonces, por ejemplo, está ese trastorno que ahí no nos vamos a meter porque no es lo que lo queríamos hablar hoy con Fia. Después hay algo que yo vi en las preguntas que de hecho hicieron las chicas en tu cajita de preguntas. Está la bulimia nerviosa,
nerviosa, la anorexia nerviosa, pero hay mucha gente que preguntaba, che, ¿puede ser que el trastorno por atracón sea como, mejor dicho, preguntaban, que los atracones sean algo que puede venir separado? Sí. Existe el trastorno por atracón que yo pensé viene... que estaba dentro de la bulimia eso. No, ahora les cuento un poco mejor por qué, pero el trastorno por atracón y el trastorno de purga, que es precisamente cuando uno utiliza métodos para la redundancia, purgarse. Tipo cuando toman un montón de laxantes. Por ejemplo, pueden venir por separado y no tienen nada que ver con una bulimia y una anorexia. Ay, yo pensé que estaba... Mira. Y esto también los aclaro porque también lo preguntaron mucho, el trastorno de dismorfia corporal no es un trastorno de la conducta alimenticia, porque el trastorno de dismorfia corporal no lleva por sí solo a que haya un desfasaje. ¿Qué es el trastorno de dismorfia corporal? Acá es donde yo a la FIA le decía de hacer la invitación de que es el único que quiero literal leerle lo que dice el manual de diagnóstico, porque yo mientras preparaba esto, porque muy aplicada ella con la tareita, ella muy luna Virgo, se lo leía a mi mamá y le decía, necesito que escuches con atención esto y que me digas si conoces a alguna mujer de tus amigas, de sus primas, de lo que sea, con la que no hayas tenido una conversación respecto a estos temas alguna vez. Así que les extiendo la misma invitación, como Fia en un momento me preguntaba, che, pero esto le pasa a todas las mujeres, y yo tipo, bueno, por ahí podemos proponer un ejercicio en el medio del vivo, como escúchenlos y me cuentan qué pasa. Me gusta este ejercicio, Primero les adelanto que el trastorno dismórfico corporal se llama en sí, como bien técnico, es, si no me equivoco, es un trastorno obsesivo compulsivo. Ajá. En el DSM entra dentro de esa categoría de trastornos. No tiene nada que ver con los de alimentación porque no, o sea, por sí solo no tiene sí o sí consecuencias en cómo te alimentás. ¿Me explico? Ok. No está relacionada a la conducta alimentaria. Exacto. O sea, tu conducta, tu manera de alimentarte. Es la típica de que, por lo general, voy a hacer una generalización que es así, todas las personas que tienen bulimia o anorexia tienen trastorno dismórfico corporal, pero no todas las personas que tienen trastorno dismórfico corporal tienen anorexia o bulimia. ¿Me explico? Ok. Entonces, esto es según, insisto, el manual de diagnóstico de los trastornos mentales. Literal, se los voy a leer como lo dice. El trastorno está caracterizado por la preocupación por uno o más defectos o imperfecciones percibidas en el... ¿Puedo hacer así? Sí, obvio. Ir como el challenge, que obvio. voy diciendo cuáles tengo, cuáles no. Perdón, es re informal, pero me gustaría que lo hagamos todas en casa. Dale, sí, me copó. ¿Cuántos puntos son? Son 4. Bueno, voy así. El primero. Sí. Preocupación por uno o más defectos o imperfecciones percibidos en el aspecto físico que no son observables o parecen sin importancia para otras personas. Claramente. El segundo. En algún momento durante el curso del trastorno el sujeto ha realizado comportamientos como por ejemplo mirarse en el espejo, asearse en exceso, rascarse la piel, querer asegurarse de las cosas, o actos mentales, por ejemplo, comparar su aspecto con el de otros, que son repetitivos como respuestas a la preocupación por el aspecto. Obvio que sí. Tercero, la preocupación causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, lo laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. ¿Clínicamente significativo? Clínicamente significativo quiere decir como que no es un malestar chill, o sea, no es que es algo que me da lo mismo sino como que te afecta por ahí, no sé, por ejemplo, no vas a un cumpleaños porque te ves horrible. O sea, ponele, con la peor de las ondas. Voy a la playa, claro, no estoy en culo, claro, me dejo el shortcito, pero no es que dejo de ir a la playa. No, o sea, creo que este punto se enfatiza más que nada en eso, en que hay personas que dejan de acudir a, por ejemplo, eventos sociales porque, no sé, me puse algo, no me gustó, me vi lo que sea, o muy gorda, o lo que sea, sí, o y no algo, voy. o algún defecto, poner, no sé, celulitis o flacidez, o viste como cuando uno se obsesiona con alguna parte de su cuerpo, no me gusta mi codo, y exactamente, no puedo mostrar mi codo, o sea, como cualquier cosa puede ser. Bueno, y el último, ese no lo agarro. El último de todos, el cuarto, es la preocupación por el aspecto no se explica mejor por la inquietud acerca del tejido adiposo o el peso corporal en un sujeto cuyos síntomas cumplen los criterios diagnósticos de un trastorno alimentario. No o sea, entendí. Este es más técnico, es como que la preocupación por la imagen no se explica, o sea, por eso digo que no tenés que ser sí o sí anoréxica, porque no se explican por qué tenés anorexia. Como que este manual es como muy específico de que tenés uno o tenés
el otro, medio, Ok. ¿viste? Entonces sí, como que esto que mencioné antes no se explica mejor por una anorexia. En realidad, o sea, nada, no se preocupen, este último es como muy técnico. Sobre todo esos primeros tres son, entonces, como para resumirles, la preocupación por uno o más defectos o imperfecciones que te las ves solo vos y no los demás, que haces comportamientos o actos mentales que como respuesta a esta preocupación por el aspecto continua, y que esta preocupación causa un malestar clínicamente significativo, o esto que les decía de, por ejemplo, me afecta en lo laboral porque, no sé, tengo que ir a trabajar vestida de determinada manera. Claro. Y empiezo a no ir o tal vez renuncio a mi trabajo porque no puedo tolerar eso. Ay, es que me siento identificada. ¿Cómo me doy cuenta que estoy teniendo, o que debería hacer una consulta? Digo, o sea, empiezo a sentir que hay un vínculo raro con mi comida, me da culpa comer, o cuál es, no sé si hay síntomas, o sea, como estandarizados, porque por ahí todas sentimos distinto. Sí. Mismo teniendo anorexia, todas sienten distinto su propio padecimiento. Pero ¿hay alguna forma que vos me digas, che, si empezás a sentir un poquito como para este lado, bueno, acudí a un profesional porque algo está pasando? ¿Alguna alerta, alguna cosita? A ver, pasa que también es como, y acá apelo a la que cualquiera que haya tenido alguna cuestión de salud mental, yo creo que al principio es muy difícil, porque todo empieza con sutilezas. O sea, nada es de la nada al vómito. Y lo naturalizás también. Claro, lo empezás a naturalizar. Yo creo que la realidad es que en una misma suele venir como una, o sea, o tenés que tener una autopercepción tuya y conocerte muy bien y ser muy introspectiva, y si no, la mayoría de las veces en estos casos suele venir de alguna persona externa, un amigo, un familiar, que te haga algún comentario que te llame la atención. Que te lo dice, ok. Porque sobre todo me parece que como hay ciertas conductas, como por ejemplo esto que les decía de que empieza a afectar el trastorno dismórfico corporal, bueno, empieza a afectar en lo social, bueno, la anorexia y la bulimia es típico. O sea, es como que la persona empieza, por ejemplo, a inventar excusas de, se juntan todas a comer, no, chicas, yo ya comí en mi casa, y siempre dice lo mismo, o bueno, chicas, voy al baño un rato y de repente desaparece, ¿entendés? O bueno, cosas así. Entonces muchas veces... que te das cuenta que tipo terminamos de cenar y siempre se levanta y se va al baño un buen rato, justo cuando se termina el plato y se va al baño. También. Sobre todo porque también algo que me preguntaba Fia era como si pasa más en algún momento. La realidad es que si bien la anorexia, la bulimia y cualquier trastorno de la conducta alimentaria puede aparecer en cualquier momento de la vida, porque no distingue, como dije, ni de género, ni de edad, ni de nada, suele aparecer muchísimo más en la adolescencia. Uno está atravesando una crisis fuerte de identidad en un montón de cosas que no me voy a meter ahí porque la adolescencia es para hacer una bitácora, ni siquiera un vivo entero. Pero aparecen sobre todo entre los 12 y los 16 años, y acá en Argentina 1 de cada 3 adolescentes tiene un trastorno de la conducta alimentaria. Es tremendo eso. Es un montón. ¿Uno de cada 3? 1 de cada 3 adolescentes en Argentina tiene, porque somos el segundo país después de Japón con más trastornos de la conducta alimenticia en el mundo. Siento que nos faltó hacer una diferenciación que dimos como por obvia entre anorexia. Que nos metimos en dismorfia corporal. Entre anorexia y bulimia. Por supuesto. Tienen una línea finísima, chicas, desde ya se los digo. O sea, es tan fina que muchas veces el diagnóstico tarda en hacerse porque es fina. ¿Puedo tener las dos cosas? Sí. ¿Al mismo tiempo? Sí. Sí, porque a veces la anorexia y la bulimia aparecen como cíclicas, como ciclos de anorexia y ciclos de bulimia. ¿Me explico? Ajá. Entonces se dice que es una patología mixta. O sea, que puede aparecer como precisamente las dos juntas. La anorexia puede tener o no episodios de atracón y de purga. ¿Purga es vomitar? Vomitar, laxantes, como ayuno, expulsar, etcétera. La compensación por el atracón es la purga, ¿me explico? Sí. O sea, puede estar en la anorexia, pero no es un criterio que hace el diagnóstico de la anorexia. En cambio, en la bulimia, el criterio principal es que los episodios de atracón y de purga están sí o sí y como muy seguido en un periodo de tiempo. ¿Y siempre que hay atracón, hay purga? No. Ok. Yo pensé que era así. No. Como que como un montón y después voy y... No siempre hay conductas compensatorias, Okay. que es la purga. Muchas veces es el atracón y obviamente viene con todo un sistema de culpa, de castigo, etcétera, pero no siempre viene con la purga. En la bulimia no se registra sí o sí bajo peso.
Ajá, O sea, en la bulimia vos te podés mantener en tu peso de siempre. ok, Entonces no hay un cambio físico notable Claro. en los demás y vos tampoco lo vas a ver. claro. ¿Por qué? Porque no hay restricción de la comida, como en la anorexia. En la anorexia bajás de peso, o sea... En la anorexia bajás de peso porque es lo que se busca, o sea, es la no ingesta alimentaria que puede venir, o sea, como decimos, paulatino, ¿no? O sea, puede llegar empieza como dietas muy estrictas, donde se quitan grupos alimentarios completos, como los hidratos de carbono, como los azúcares, y después empiezan a escalar en quitar otras cosas, hasta donde hay le explicaba a Fia también que hay grados de la anorexia, hay leve, moderado, grave y extrema, depende, obviamente, y también depende de la sintomatología que va apareciendo, porque dependiendo de lo que se baje de peso, dependiendo también obviamente que la composición corporal de cada persona, se empieza a no presentarse la menstruación, hay muchísima caída de pelo, la piel se pone como muy blanquecina y como pálida, o sea, muy pálida, y cambia la calidad de todo, del pelo, de la piel, de todo. Sabes que cuando hace varios años atrás tuve una persona muy cercana a mí internada en el hospital de niños, por otra cuestión. Pero estaba internada en el área más de salud mental. Y había muchas chicas, la mayoría de las chicas que estaba internada ahí estaban internadas por anorexia, pero eran nenas, o sea, te estoy hablando 15, 16, 17, 14, 12, como nenas, que yo estaba mucho tiempo ahí adentro, veías, tipo, la mayoría estaba en silla de ruedas, sin pelo o con chusitas, como en silla de ruedas, no podían caminar, y con sonda. Sí. Y yo como nunca había visto ese nivel extremo de anorexia, sí había tenido otra cercanía con la anorexia, pero más atajada a tiempo, no sé si está bien dicho eso, pero yo vi ese nivel extremo y hubo una chica que falleció, de hecho, y yo nunca había, boluda, es una imagen, mira, te lo digo y se me pone la piel de gallina porque se me viene esas nenas a la cabeza, la imagen de esas nenas, y era como, o sea, extremo, pero a un nivel que no podés creer, o sea... No. Entonces, es muy difícil que nos demos cuenta solitas que nos está pasando esto. Yo creo que hoy en día, con la información que hay, por eso decíamos esto de hablarlo, creo que puede llegar a haber ciertas alertas. Yo creo que también lo que tiene nuestra época y nuestras generaciones es que hay otra normalización del ir a terapia. Entonces, muchas veces pasa que hay personas que ya están haciendo un tratamiento terapéutico y tal vez es el psicólogo o psicóloga la que da noticia de esto, ¿no? Me parece que en la mayoría de los casos sí suele pasar que viene de la afuera, como este comentario, que nada, yo le decía a Fia porque ella me comentaba algo y le decía, sí, también depende mucho el caso, porque hay casos como esto extremo que tal vez hay una internación involuntaria, porque ya la persona es un peligro para sí misma. Yo me quiero meter en el tema polémico. Dale. ¿Cómo impactan las redes sociales en esto? Mira, yo le contaba a Fia y les introduzco un poco desde dónde hice mi tesis, si querés, como para traer un poco de info. Yo le contaba que yo cuando estaba estudiando, nosotros, como les dije, muy psicoanalítico todo, Lacan habla de algo que se llama el discurso capitalista. Básicamente los discursos, porque los seres humanos, lo que nos diferencia de los animales, que es que estamos atravesados por el lenguaje, o sea, que nos comunicamos básicamente, pero eso es como nuestra salvación y nuestra condena, precisamente. Totalmente. O sea, 100% de acuerdo con Lacan, lo que él dice es que estar atravesado por el lenguaje hace precisamente que una de las cosas, sos consciente de tu muerte, por ejemplo. O sea, y el resto de los animales no tienen ni idea. O sea, viven la vida despreocupados y lo único que piensan es comer y sobrevivir y ya. Estar atravesados por el lenguaje, bueno, esto implica todo esto. Y él habla como de ciertos discursos que en las distintas épocas de la humanidad nos fueron atravesando. Y hoy nos rige pura y exclusivamente el discurso capitalista. O sea, ¿a qué punto llegó que no es solo un sistema, sino que ya es una forma discursiva, chicas? Claro. O sea, como... Nos atraviesan todo. Hablamos, respiramos, en base a eso. En base a eso. Entonces, yo cuando iba leyendo, lo que a mí me llamó mucho la atención es que muchas de las patologías que predominan hoy, como les contaba antes, no solo los TCA o las adicciones, que también son otro gran problema, o la depresión, la ansiedad, tienen mucho que ver con el consumo. Fíjense que las adicciones es por el consumo masivo de inserte su adicción, y depende del trastorno alimenticio,
o el consumo restrictivo, o sea, el no consumo, o también en el atracón, por ejemplo, el consumo excesivo de, y después el vomitar ese consumo. Y el consumo es como la génesis del capitalismo. Exactamente. O sea... Entonces, todo este preámbulo dirán, ¿qué carajo tiene que ver, Agus? Te juro que tiene un montón que ver, porque lo que plantean, acelero un poco, lo que plantean todos estos autores es que el capitalismo, como si lo pensásemos como una persona, ponele, es como una persona que todo el tiempo te está dando algo, todo el tiempo. Obviamente que a cómo veníamos nosotros, por ahí la gente al principio era un poco reticente porque era como, che, yo no necesito todas estas cosas, ¿entendés? Entonces, ¿qué hace el capitalismo? Nos genera faltas. Entonces, yo te genero una falta, pero también te ofrezco lo que va a tapar esa falta. El que te lo hace y el que te da la solución. ¿Me explico? Ay, es perverso. Sí, es perverso. El capitalismo es muy perverso, chicas. Pensémoslo, empecemos a meterlo en esto. Los tratamientos corporales. Claro, sí. Yo te genero una inseguridad, que es el negocio de esas cosas, en tu celulitis, en tus estrías, en tus arañitas, en tus varices, en tu inserte lo que se les cante, chicas. Pero tengo algo para venderte, tengo una solución, no te preocupes. ¿Entendés? Ay, claro, pero eso a mí me rompe un poco la cabeza, porque a la vez digo, estamos todos en esta. Obvio, todos. O sea, yo siento que lo entiendo, pero no me puedo correr de ese lugar. O sea, no me es tan fácil correrme de ese lugar. No, porque lo que te digo, o sea, yo uso la palabra caerte del sistema porque la sensación es más esa, es la de una angustia tal, la de no pertenecer, que el sistema solo se encarga de que vos siempre estés en el sistema, ¿me explico? Claro. O sea, no hay una forma en la que vos te vayas a salir de verdad. Entonces, ahí viene un poco todo lo que es redes sociales. O sea, obvio que esto hoy es redes sociales, pero tratemos de llevarlo un poquito para atrás. Y las redes sociales de antes, ¿cuáles eran? Los medios masivos de comunicación. Las revistas, la radio, el cine, la tele en su momento, por supuesto. Eso empieza ahí. Es un bicho que arranca ahí. Bueno, qué fácil ahí encontrar a los culpables, ¿no? Como, bueno, el dueño de la revista tal, el medio tanto, o sea, el desfile tanto. Es que es un poco y ahora como... A mí hay una pregunta que me gusta mucho de estas cosas, curiosidades, que es como, viste, no sé, como ¿quién pone las cosas de moda? Ni idea. Bueno, es un poco lo mismo esto de quién lo empieza. Es un poco el huevo y la gallina. Sí, es total. como que la verdad que ni idea. O sea, y no yo es siento que ahora con las redes sociales más todavía. Obvio, es que el tema de las redes sociales es eso. que los autores de sociología específicamente lo que dicen es que las redes sociales vinieron a hacer de efecto turbo. Acelerar procesos que sin las redes hubiesen tardado no sé cuántos años. Con las redes hay un nivel de globalización que yo creo que a veces no somos conscientes. Primero me gusta como que digamos, bajemos esta línea fuerte. Yo no soy mucho de bajar líneas, soy más de debatir, pero esta línea fuerte de no hagan las dietas que ven en redes. Sí, por favor. Vayan a su nutricionista, si no les gusta o le pueden pifiar, como dijo Agus, como que te puede tocar un malo o una mala nutricionista, obvio, pero no es que eso significa que, bueno, igual como tuve una mala experiencia con un nutricionista, voy a hacer esta dieta que vi en TikTok. No. O sea, esa línea sí la quiero bajar. Nunca jamás hagan una dieta que no esté específicamente preparada por un profesional para ustedes. Totalmente. O sea, eso es re importante. Re importante. Y otra cosa que también me parece importante es entender, siento un poco esto, como educar al algoritmo a nuestro favor. Totalmente. Bueno, una vez con mi psicóloga, ella me decía como esto de hacer, ella usó la palabra curadería, que es esa palabra, de mis redes sociales. Y yo, chicas, les juro que para mí eso fue una antes y un después. Sí. O sea, fue como saber que yo, que me hago cargo, que recontra consumo redes sociales, tampoco me voy a hacer la Carmelita descalza. No, shopping. Ni hablar, me dijo, fíjate qué estás consumiendo y qué mensaje baja lo que estás consumiendo. Yo, por lo que yo decidí hacer, dejé de seguir, por ejemplo, no solamente a un montón de famosas que tenían determinado contenido en su cuenta, incluso no porque ellas fueran irrespetuosas, sino por lo que a mí me generaba. Total, ¿entendés? Sí. Y también, por ejemplo, dejé de seguir a cuentas de, ¿cómo se llama? De ropa interior o bikinis que solo subían un tipo de cuerpo. Total. De nuevo, no es que digo que esté mal, o sea, no las voy a condenar ni a cancelar ni nada, sino lo digo como por lo que a mí me generaba. No, de hecho me voy a poner de ejemplo. Yo
por ejemplo, me pasa que estamos hablando de esto y no puedo dejar de pensar que soy una persona que cuenta a modo de chiste y a modo en serio, porque también tiene una profundidad de eso, pero no la abro, o sea, simplemente lo cuento a modo de joda, de que yo como un montón de chocolate. Sí. Yo reentendería si una pipi me dice, che, te tengo que dejar de seguir porque cuando haces estos chistes de que comes un montón de chocolate, a mí me afecta. Totalmente. Lo reentendería. No es que me sentí. No significa que la otra persona está haciendo algo mal. No. Si yo sigo una piba que tiene un cuerpo que a mí me genera cierta inseguridad Por o me supuesto. despierta cierto mambo, no es culpa de la piba. No. O sea, pero sí me parece recopado educar al algoritmo a nuestro favor. Totalmente. Porque también pasa que el algoritmo. Me refiero al algoritmo, por ahí es muy técnico utilizar la palabra algoritmo, pero realmente no todas en redes estamos viendo las mismas cosas. No. O sea, el algoritmo funciona para mostrarte más de lo mismo de lo que a vos te gusta. Totalmente. Y eso hace que uno quede ensimismado en su propio algoritmo y no ves todo lo que está pasando en internet. Y vos vas a sentir, ¿qué está pasando? Todo el mundo es, no sé, ¿entendés? Sí. Es recontrahegemónico y yo no, y como que te empieza a llevar a un lugar re oscuro. Re. Por eso digo, hay que saber ganarle al algoritmo, porque el algoritmo puede ser súper perverso, hermanas. O sea, súper. Hay que saber educarlo al algoritmo y ganarle para que juegue a nuestro favor y no a nuestra contra. Totalmente. O sea, por ahí es re técnico lo que estoy diciendo, pero... No, pero tal cual. Pero es realmente así. Es que ahí está un poco la cuestión también de que no es todo tan solo la máquina, ¿no? O sea, también está nuestro... Es uno o y sea, la máquina. El que aprieta el botón Total. es uno, ¿no? Como el que hace el clic, el que scrollea es uno. Y tengo una consultilla más. ¿Qué hacer, si es que se puede hacer algo, cuando notamos que alguien de nuestro entorno está entrando en esta cuestión? O lo sospechamos, no sé. Tampoco, o sea, digo, no sé, yo pienso en una amiga. Yo tuve una amiga que tuvo unas cuestiones de TCA fuertes y tampoco es que la tenés tan clara de decir, che, te está pasando esto, bueno, vamos a hacer esto. Como uno intenta apoyar, a veces le pifia más de lo que le acierta. Es re difícil también Sí. para el entorno, ¿no? Lo que les puedo decir primero es que lo primero, en cualquier cosa que vean, no solamente en un trastorno de la conducta alimentaria, es no se sientan responsables de salvar a esa persona. Un poco lo que decimos acá con Sí. las parejas, por ejemplo, también. Sí. Como que nunca el approach sea... la voy o sea, hacer que yo voy a hacer que esté bien, ¿entendés? Como yo la voy a... Es difícil eso, porque cuando es un ser querido, bueno, Obvio, viste sí. como que te pasa, no sé, un familiar, como que decís una amiga, una prima, una hermana, como que decís tipo, no Sí, sé, sí, sí. hago lo que sea para sacarte de esta Es que situación. vos te pones en modo guerrera y la querés llevar Sí. y querés ir con ella a terapia. Y por ahí la cagás más, o sea, Exacto. por ahí haces peor. Exacto. Entonces, primero eso. Así como les diría que hasta en cualquier cuestión que tiene que ver con índole de salud mental, no subestimen el poder del acompañamiento. Acompañar y estar, no lo subestimen, porque lo que tienen muchos de los trastornos mentales, y como digo, aplíquenlo a cualquier cosa, es lo sola que se siente la persona que lo está pasando. Re. Porque realmente sentís que nadie te entiende, que la vergüenza, Mm. que no querés hablar de eso, que realmente eso, sentís sí, tal cual, la vergüenza, porque una, sobre Sí. todo en el trastorno de la conducta alimentaria, que tiene todas estas conductas muy evitativas, como decíamos, de no ir a lugares, no comer enfrente de mis amigas, tal vez me voy al baño, qué sé yo, admitirlo es como muy Sí, loco, es porque durísimo. vos decís, la persona es víctima de esto que le está pasando, y aún así todo siente vergüenza, bueno, sí. Claro. Entonces creo que Total. no subestimar el poder de hacerle saber a la persona que estás ahí. Como Ok. de tal vez no ser tan directa de ir y decirle, che, amiga, no comes nunca que nos vemos. Como, por ahí es un Claro, montón. sí. Entonces por ahí ir más por la cosa más sutil de, che, amiga, como, ¿cómo estás? ¿Hay ¿Querés algo que que querés que hablemos? hablemos? Claro. Yo ahí te vengo notando como, no sé, de última decirle, te vengo notando como un poco extraña, pero no quiero asumir las cosas. Sabes que puedes contar conmigo, que podemos hablar. Todo esto igual lo digo en un marco de lo que hablábamos antes, como donde no hay un caso grave, ¿no? O sea, donde te estás empezando a dar cuentas de ciertos signos. Ahora, ya si la persona, como contó una pipi, se desmayó Sí. y vos ya venías viendo estas conductas, bueno, ahí ya va a haber otro tipo de intervención. Claro. Más que nada, por ejemplo, la pipi que se desmayó, pero ahí llamaron al SAME, ¿entendés? Y ahí Claro. ya arranca otro proceso. Después hay otros factores que tienen que ver con, por ejemplo, en los casos de adolescentes, tal vez alertar a la familia si es que tienen la posibilidad de hablar con mamá, papá responsable de esa persona, sobre todo cuando ya vienen notando como muchos Sí, se empieza a poner síntomas. un poco más heavy la cuestión. Sí, o sea, si notan esto que decíamos, como la baja de peso como
notoria, que la persona esto que tenga conductas evitativas con la comida, que de repente incluso se empiece a no juntar, o sea, que empiece a no ir a los encuentros sociales, tal vez llevarlo a un familiar como, che, está pasando esto, porque muchas veces va a sonar raro, pero es increíble la capacidad que tiene una persona que está cursando un TCA de esconderlo. Sí, de, real. De que no te des cuenta. Se vuelven porque... como expertas y expertos en eso, en esconder. Sí, total. Sí. O sea, es que la experiencia no es solamente en las calorías, en qué comer, qué no comer, cuándo hacer el ayuno, cuándo no hacerlo, sino también en cómo lo escondo, en qué momentos hago esto, en qué momentos hago lo otro. Es clave durante el tratamiento hacer red. Y esto lo van a escuchar en cualquier cuestión de salud mental. Hacer red, sea depresión, ansiedad, un TCA, la violencia de género, cualquier cosa, la red posta que es lo que hace el 70% de la diferencia en un tratamiento. Porque la persona por sí sola muchas veces durante un buen tiempo va a tender a hacer lo que está haciendo. Total. Sea lo que sea que estemos hablando, insisto, sea cual sea la cuestión de salud mental que esté dando vuelta. Están preguntando muchas qué es hacer red. ¿Qué es hacer red? O sea, dicho mal y pronto, tiene que ver con esto. Piénsenlo como los vínculos son los que nos sostienen cuando nos caemos. O sea, son los que van tejiendo precisamente esa red que nos agarra cuando nos vamos a la mierda. Entonces, en esos momentos es muy importante que todas las personas que formen parte de la vida del individuo que esté pasando por esto, como decíamos más al principio, que estén al tanto, en lo posible que se informen sobre cómo actuar en el caso específico de esa persona, esto de qué decir, qué no decir, por dónde ir, cómo acompañar. No tienen por qué saber qué hacer, chicas. O sea, como Total. Muchas veces, como les dije antes, hasta para el cuerpo profesional es el caso a caso de ir viendo qué es lo que hay que hacer con cada persona. No es lo mismo un paciente que otro por ahí. Totalmente, no, nunca jamás es lo mismo un paciente que el otro. Podés tener cosas estipuladas de lo que funciona, por supuesto, pero después el caso a caso es el caso a caso. Claro. Bueno, nos vamos a despedir, amigas, porque nos vamos a cenar. Son las 12:05. Las 12 de la Bárbaro. noche. Bárbaro. Gracias por estar acá, de verdad. Siempre me pregunto si les interesa que hablemos de estas cosas o no, o por ahí prefieren como que hagamos un chistecito y ya. Para mí, a mí me gusta que habite todo en la comunidad, que pueda como habitar estas conversaciones como un poco más profundas, y también la pavadita, como todo, porque yo soy todo eso también. Yo tengo como esa Obvio. parte súper superficial y esa parte también profunda, entonces como que para mí convive eso bien, pero siempre me pregunto si para las pipis eso convive bien. Así que si les gustó este encuentro, háganlo saber. Sí, igual quiero que sepas que yo estuve mirando mucho el chat y todas decían que les re gustaba que estemos hablando de esto, que estaban recopadas, así que nada, bienvenido a este contenido en la comunidad. Háganselo saber porque vieron cómo es ella que nos consulta todo. Así que ahora cuando termine el vivo, cuando corte el vivo, dejen en el comentario, sí, más vivo no conmigo, sino con otras personas y otras cosas que está buenísimo, me parece. Salir un poco del mail. Y vino Juanita a darme un besito. Y vino Juanita, bebé. Che, están preguntando dónde nos conocimos. Es Pipi. Acá, en la Pipi Comunidad. Es Pipi. Bueno, amichas, esto ha sido todo. Ven y Vicky Lu, que nos despedimos las 3. Sí. Gracias por estar acá del otro lado, bancando acá un viernes a las 12 de la noche, hablando de estos temas que por ahí no son tan livianos y lo sabemos. Así que muchas gracias, amichas, de verdad. Es que sos muy alta, amiga. Sos muy alta. ¿Viste? Qué hermosa. Bueno, Bonitas. esto ha sido todo, babies. Adiosito. Chau, chau.